Bien, entonces vamos con la segunda parte. La segunda parte de columna cervical vamos a hablar un poco de los aspectos semiológicos y de historia clínica que debemos estar pendientes. Fíjense, la columna cervical tiene diversos movimientos de flexo-extensión, flexión lateral y rotación. Estos son los movimientos. Fíjense, aquí tenemos movimientos de flexión lateral derecha, flexión lateral izquierda. Tenemos movimientos de rotación derecha, rotación izquierda. Estos movimientos son bastante amplios. Fíjense que aquí tenemos aproximadamente 45 grados, aquí tenemos 90 grados. Tenemos movimientos también de flexo-extensión, la flexión, en donde el individuo debe ser capaz de pegar el mentón de la parte anterior del pecho, es de 50 grados aproximadamente, y el de extensión, que debe ser capaz de mirar hacia el techo. La flexión está realizada básicamente por los músculos esternocleidomastoideos, los escalenos también y los paravertebrales, que hacen el movimiento antagónico. Y los movimientos para la extensión con la masa esplénea de la cabeza, los semiespinales de la nuca y los músculos intrínsecos de la cabeza, que contribuyen con estos movimientos. Es importante entender que la estructura del plexo braquial nos va a dividir a lo que es la inervación del miembro superior en diversos dermatomas, y que es importante que nosotros conozcamos esos dermatomas. Por ejemplo, el nivel neurológico C5 o algún compromiso de C5 lo vamos a tener reflejado con el compromiso motor del deltoides y del bíceps, con el reflejo bicipital y la sensibilidad de la cara lateral del brazo. En la exploración de C6, de la exploración neurológica, básicamente vamos a tener compromiso también del bíceps, de los extensores de la muñeca, vamos a tener afectación del reflejo estilo radial y sensibilidad de la cara lateral, del antebrazo y de los dos primeros dedos de la mano. En la exploración de C7 vamos a tener afectación de los músculos flexores de la muñeca, de los extensores de los dedos, del tríceps, el reflejo tricipital y de la cara anterior y posterior del tercer dedo. A nivel de C8 vamos a tener afectación de los músculos interóseos de la mano, de los flexores de los dedos, no tenemos reflejo profundo, y la sensibilidad de la parte interna o de la cara medial de los dos primeros dedos y del antebrazo, hasta un poco antes de llegar al codo, como lo podemos ver aquí en la imagen que está sombreada. En la exploración del nivel neurológico de 1 vamos a tener que es la cara interna del codo, y de 2 en adelante hasta que llegue al hombro. En cuanto a la exploración, estas exploraciones son básicamente para exponerse al compromiso radicular, que es una de las cosas más serias que puede haber a nivel de la columna. Tenemos este movimiento que es la prueba de Valsalva, igual como se hace para la columna lumbar. Le decimos al paciente que haga un movimiento que indique que está pujando, o también le preguntamos si cuando evacúa, que está pujando para evacuar, siente radiculopatía o sensación de correntazo hacia el miembro superior. Esta es la maniobra de tracción cervical. Fíjense que el evaluador se coloca por encima del paciente, sus manos por encima, hace una tracción caudal, y lo que queremos es cerrar el agujero de conjunción para exponer a esa raíz a una mayor presión. La maniobra de distracción cervical, lo que queremos es aumentar el agujero de conjunción para aliviar el dolor. Si aliviamos el dolor, entonces la maniobra es positiva. Y tenemos esta que es Spurling, que es con una inclinación lateral de la cabeza, o una flexión lateral de la cabeza de 30 grados, y hacemos esta misma presión de cada lado, una de cada lado. Y está positiva si tenemos igual la radiculopatía o la extensión del dolor hacia los miembros superiores. Para la evaluación de las cervicales, nosotros debemos comenzar haciendo una observación del paciente. Desde que entra al consultorio, la postura que adopta. Fíjense que en este caso este paciente tiene una actitud espondilítica. Fíjense que la cabeza está muy por delante de donde debería estar, que debería estar a este nivel. Y hay un aumento de lo que es la parte abdominal, y ese aumento es por la alteración anatómica que hay a nivel de la columna. Entonces es bien importante que siempre nosotros comenzamos observando al paciente desde el momento que entra. ¿Qué debemos averiguar? Debemos averiguar cuándo apareció el dolor por primera vez, la localización que tiene el dolor, si es igual en ambos lados, en qué circunstancias apareció el dolor, qué estaba haciendo el individuo cuando le comenzó, la intensidad de cómo le comenzó el dolor, la evolución que ha tenido, si el curso del dolor si ha sido un dolor continuo o si ha sido más bien intermitente, y cuáles son los desencadenantes o exacerbantes del dolor, si ha tenido limitación funcional a causa de este dolor,
Hay que preguntar, muy importante, si ha tenido debilidad en el miembro superior, rigidez en la región de la nuca y hormigueos en los miembros superiores. Hay que preguntar si ha tenido disminución de la sensibilidad en el miembro superior, si se le caen las cosas de las manos, etcétera, o si no puede elevar los miembros, etcétera. O si ha tenido otra afectación, como por ejemplo en alguna articulación, si ha tenido afectación de ganglios o si ha tenido algún compromiso sistémico que nos puede orientar hacia otra patología. Recuerden que podemos tener problemas en la región cervical que no son propias de la columna cervical. Y es muy importante que nosotros en el interrogatorio le preguntemos por la fuerza muscular de las manos, y eso lo vamos a corroborar después con el examen físico.